versículo para memorizar que se encuentra en Génesis 24:1. Dice que era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo quiere decir, abarca una generalidad, no solamente lo había bendecido materialmente, sino lo había bendecido con su familia, lo había bendecido espiritualmente. Ya Abraham, a esta edad de su vida, él ya era un hombre experimentado, no solo por los años que habían pasado sobre él, sino por su experiencia que había pasado con Dios. Aquí, este trimestre, hemos estado estudiando el libro de Génesis y pues podíamos sacar muchas historias muy bonitas y muchas lecciones muy bonitas. Y esta lección número 8 habla acerca de la promesa. Y parecía que esta promesa se había dilatado demasiado para el hombre, porque a nosotros como seres humanos el tiempo sí nos afecta, pero a Dios pues el tiempo no le hace nada. Es que esta promesa de ese hijo anhelado había tardado, y Dios había dicho a Abraham, cuando le hizo la invitación de que saliera de su tierra y de su parentela, le prometió que la descendencia iba a ser como las estrellas al anochecer y como la arena que está en el mar o en el río. Pero hasta este momento, la promesa parecía que se estaba dilatando. Pero dice aquí que finalmente la promesa llegó, a pesar de que los planes equívocos que hicieron Sara y Abraham, de ayudarle en los planes de Dios. Pero siguiendo con la lección, dice aquí también que vamos a acompañar a Moisés en esta lección hasta su muerte, y vamos a ver un poquito acerca de su descendencia, especialmente con el hijo de la promesa, Isaac. Y la lección comienza hablándonos del monte Moria. El monte Moria dice aquí que no es una casualidad que fuese en el monte Moria, sino que ahí en el monte Moria, al parecer, también se dice que Cristo ahí fue crucificado, ¿ya? Bueno, ahí en el monte Moria podemos ver cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique, a su hijo, a su hijo Isaac, al cual ama. Y a veces nosotros, más siendo padres, por ejemplo, yo ahora me he encariñado mucho con mis nietos, y uno de ellos tiene apenas 2 años y uno tiene 1 año y feria. Pero seguramente que Abraham, pues, era su propio hijo y lo vio crecer, y ahora que estaba en edad de adolescente, Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Y esto dice la lección que iba en contra de los mismos principios de Dios. Y
Abraham no rehusó a la palabra de Dios. Sabía la voz que estaba escuchando. Y pues aquí vemos en juego su fe, porque dice que no rehusó, estaba seguro que era la voz de Dios, pues tenía una experiencia de haber escuchado la voz de Dios pues casi toda su vida. Desde la invitación, desde que salió de ahí de Ur de los Caldeos y todos estos años que peregrinó en tierras ajenas y en cómo rescató a su sobrino Lot, pues era una experiencia ya grande que Abraham tenía en escuchar la voz de Dios. Así es que seguramente cuando iban en camino al monte Moria, Abraham iba pensando que si Dios era como los demás dioses, que gustaba del sacrificio de seres inocentes. Todavía muchos tribus por allá lejos, no sé dónde, por allá he escuchado yo que todavía hay sacrificios humanos a los dioses, a otros dioses, que para calmar su ira, etc. Pero pienso que en el camino al monte Moria, Abraham iba maquilando eso en sus pensamientos, iba pensando si verdaderamente era la voz de Dios, que seguramente pues iba ahí preguntándose. Y dice aquí que cuando llegan al monte Moria, Abraham prepara ahí el holocausto, donde va a sacrificar al cordero, y prepara la leña, prepara todo, y finalmente yo les decía que lo que pone Abraham en juego es su misma fe. Y dice la lección que en este caso dice que la fe de Abraham tiene en Dios, lo lleva al punto de correr el riesgo de perder su futuro, su prosperidad. Pues si le había dicho que su descendencia iba a ser como la arena, como las estrellas del cielo, si ves que las podía contar. Ahora su único hijo iba a ser sacrificado, se lo pedía a Dios en sacrificio. Y sin embargo, dice, debido a que confía en Dios, hará lo que Dios le pida. Por más difícil que sea de entenderlo, porque a veces hay cosas que no entendemos. Cuando nos suceden cosas que van, como quien dice, en contra de las cosas de Dios. Pero dice que al fin y al cabo, ¿qué es la fe? Sino confiar en lo que no vemos o no entendemos por completo. Esa es la verdadera fe. Pues no dudar, no, es como algo que confiamos ciegamente. Bueno, dice aquí además, la fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por Él, sino de nuestra capacidad de confiar en Él y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos. Les decía aquí Abraham, ya su hijo era una persona adolescente que comprendía bien, porque él había visto con sus ojos cuando hacían sacrificios a Dios. Sabía que tenían que construir ahí un holocausto, sabía que había que juntar la leña, sabía que tenían que traer al cordero para ser sacrificado y tenían un rito ahí. Pero Isaac le pregunta a su padre, pues ya está aquí la leña, pero no veo el cordero. Y la respuesta de Abraham es que
le dice, Dios proveerá. Más bien aquí dice que ¿por qué? Dice, bueno, porque el Señor mismo había provisto un carnero para el sacrificio provisto, que es en sí apuntaba a su única esperanza de salvación, que era Jesús. Por consiguiente, Abraham decidió hacer de haber entendido la gracia. No son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Sin embargo, al igual que Abraham, somos llamados a trabajar para Dios, y en este sentido, al accionar de Abraham, es un poderoso ejemplo para seguir. Esta historia de Abraham y de Isaac en el monte Moria, acerca de la fe de ellos, cómo afecta nuestra fe, cómo la manifestamos. Dios a veces dice que manda la prueba para que pues nosotros ver qué tanta confianza tenemos en Dios, ¿ya? O hasta dónde estamos dispuestos a obedecer la ley, a obedecer la palabra de Dios. Para Abraham fue una prueba muy difícil y algo que él realmente no entendía. Sin embargo, confió ciegamente y cuando estaban ahí en el monte, cuando le pregunté a Isaac que dónde está el carnero, pues dice que Dios proveerá. Seguimos con la lección. Esta pregunta fue muy difícil para Abraham, porque hasta ahí la intervención de Dios todavía no se dejaba ver, sino que todavía Isaac se dejó amarrar. Es decir, pues él era un muchacho, podía haber corrido y pues, ¿cómo lo iba a poder alcanzar ese viejito ya Abraham? Pero, sin embargo, aquí también vemos cómo está en juego la fe también, hasta en esa edad de Isaac, ¿ya? Él estuvo pues dispuesto, pues decía, bueno, pues está bien, si yo voy a ser el cordero, pues adelante. No rehusó ser el cordero. Pero lo que nos enseña aquí la lección es que primeramente, pues Dios está probando a un ser humano, a un patriarca, a alguien que llamó para que de su descendencia llegase el Mesías, para que de su descendencia pudiera nosotros tener salvación. Y dice aquí, esta frase, Dios proveerá, yo les digo que fue dicha por Abraham, porque Abraham conocía a Dios, se dejó guiar por la palabra de Dios. Dijo, bueno, si esto es lo que pide Dios, está bien. Pero para ambos, tanto para Isaac como para Abraham, el momento de prueba no había llegado al límite hasta en tanto Isaac no fue amarrado y puesto sobre la leña, y en el momento también en que Abraham extiende su mano para degollar a Isaac, en ese momento interviene Dios y le dice, detente, he visto que no has rehusado darme tu hijo, tu único hijo a quien amas.
y después vieron que estaba un carnero atorado en un zarzal por sus cuernos, que ese cordero futuramente representaba a nuestro Señor Jesucristo, que quien proveyó realmente el carnero o el cordero fue Dios. De esa manera, Dios, a pesar de estos planes, podríamos verlos de una manera manévola, o no sé cómo lo ven ustedes. O sea que Dios interviene siempre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues confiar en Dios, como lo hizo Abraham. Y aquí esta lección nos enseña que nosotros debemos de decir, Dios proveerá, porque siempre Dios provee, a pesar de la circunstancia, a pesar de una circunstancia mala por la que estemos pasando. Y esto puede ser una enfermedad, puede ser una crisis financiera, puede que no tengamos trabajo. Pero dice aquí que Dios proveerá. Y Dios provee cuando nosotros dejamos que los planes de Dios sigan. Así es que tanto Isaac como Abraham pusieron en juego su fe y doblegaron su esperanza, su confianza en Dios. Y Dios proveyó. Ese cordero iba más tarde a simbolizar a nuestro Señor Jesucristo por esa descendencia de Abraham. Y iba a ser una bendición para todas las naciones. Así es que estaba en juego, como lo dijo la lección, en juego su futuro. El futuro de Abraham no tanto por su simiente, como Dios se le había prometido, sino estaba en juego la salvación o la bendición para todas las naciones. Dice que allí en el monte Moria, muchos antes de la cruz, dice mucho antes de la cruz, el carnero del sacrificio trabado en un zarzal por sus cuernos, apuntaba directamente a Jesús. Dice, él es el ángel que es provisto. Aquí como Abraham explica más tarde, en el monte de Jehová será provisto, será visto, según. Dice, el mismo Jesús había señalado esta expresión profética de Abraham cuando dijo, haciéndose eco de la declaración de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, de que de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Acuérdense cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo tú no tienes ni 50 años y dices que conociste a Abraham? Y él les dice, pues ciertamente yo soy antes que Abraham. ¿Ah? Y casi lo querían linchar porque Abraham era un personaje para ellos muy simbólico, muy querido, pero no comprendían que Cristo era el creador del universo, era nuestro Salvador. Por eso dice Dios, por eso dice Jesús que Abraham se gozó viendo ese día. ¿Ya? Bueno, pues nosotros aquí yo pienso lo que nos deja esta lección es que en cualquier circunstancia, por muy mala que sea, pareciera que estamos pasando por algo que humanamente a veces no tiene respuesta o que humanamente a veces no es imposible, pues nosotros debemos de decir que Dios proveerá, ¿verdad? Porque nosotros a veces no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad. Y cuando nos doblegamos a Dios, que se haga su voluntad, entonces podemos decir, bueno, Dios proveerá. Siguiendo con la lección, dice aquí que
cómo fue la muerte de Sara. Pero veamos un poquito la relación que tuvieron Abraham y Sara. Fue una relación desde que ellos salieron de Ur de los Caldeos y pasaron por muchas experiencias. En la lección pasada, en una de las lecciones pasadas, vimos cómo Abraham le dijo a Sara que cuando estuvieron ahí en Egipto, que dijera que no era su esposa, que dijera que eso era su hermana. Y bueno, por muchas cosas que pasaron juntos de muchos años, este matrimonio tenía una relación muy estrecha entre marido y mujer, de tal manera que en muchas situaciones Sara interviene, y vemos aquí un poco cómo era el carácter de Sara. Pero aquí nos llama la atención específicamente cómo le afectó a Sara de el sacrificio que iba a tener Isaac ahí en el monte Moria. Ella, quizás Abraham no le dice, porque la Biblia no se registra que lo va a ir a sacrificar. Pero al ver que se lleva a Isaac y no lleva un cordero y se lleva a los siervos, seguramente vio que llevaba el cuchillo, el puñal para sacrificar, pero no lleva un cordero. Abraham le dice que van allá al monte Moria a hacerle un sacrificio a Dios, pero no llevan el cordero. Y las madres siempre tienen una corazonada acerca de los hijos. Así es que seguramente ella pensó que quizás el sacrificado iba a ser Isaac, su hijo Isaac, su único hijo. Todas estas experiencias de relación con Abraham los unió. Y claro que estaban unidos, pero aquí la Biblia dice que esto le afectó a Sara. Y dice que después de este sacrificio de allá en el monte Moria, Sara casi luego muere. Pero la relación que tenían ellos dos, obviamente cuando un ser querido se va, se separa, hay una separación, pues dicen que queda un vacío, un hueco, de por muchos años que estuvieron juntos. Y hay una canción, por ejemplo, bueno, no canción, es una declaración que dice Jesús Adrián Romero que están tanto juntos que se conocen exactamente sus gustos, conocen la historia de uno del otro, sus experiencias, todo eso. Así es que esta relación de matrimonio dice que Abraham se sintió solo. Y cuando una persona se queda sin su ser querido, sin su ser amado, pues aquí es difícil que a pesar de la compañía de los hijos, pues los hijos se van finalmente cuando se casan, llega el momento en que se van de la casa. Y finalmente el padre aquí se queda solo. Pero dice otras cosas referentes a Sara. Yo no quería hacer nomás alusión cómo era la relación entre ellos. Dice que Sara es la única mujer que se cuenta la edad de ella y del número de años que tenía. También dice que se focaliza la compra del lugar de su sepultura de Sara. ¿Recuerdan ustedes que pues Dios ya le había dicho que esa tierra iba a ser de él, toda esa tierra, la tierra prometida? Pero vemos también un poco del carácter de Abraham, que a pesar de que Dios le había dicho que iba a ser futuramente su tierra, él no quiso tener problemas con los que habitaban en ese entonces, de manera que él dice que él quiere comprar una propiedad ahí, que se la venda. Y bueno, más adelante vamos a ver otra cosa. Y esto dice que enfatiza con la conexión con la tierra prometida.
Y dice que también esto apuntaba que ella iba a ser sepultada ahí en la tierra de Canaán, la que Dios le había prometido. Y aquí también dice que Sara es la primera del clan de Abraham que murió, y que fue enterrada en la tierra prometida. Pues esta era la preocupación de Abraham por sí mismo, sintiéndose extranjero y forastero hoy. ¿Sí? Y pues dice, y su insistente discusión con los hititas, bueno, los hijos de él, muestra que Abraham estaba interesado no solo en adquirir un lugar para la sepultura, lo que más le preocupaba era establecerse en la tierra de forma permanente. Hay una pregunta que dice, ¿qué nos dice esto sobre el tipo de reputación que tenía Abraham? Pues ahí la respuesta de los hititas, dice que por ellos no había ningún problema, que escogiera el mejor lugar y ahí enterrar a su muerta. Pero él quiso tener que fuera de su propiedad. Así es que escogió la cueva de Macpela. Dice, ahí la compró y ahí fue donde sepultó a su muerta. Pero la declaración de los hititas es que dice que le dijeron, tú eres como un príncipe de Dios, ¿cómo te vamos a vender? Tú escoge lo mejor que quieras. Eso habla mucho acerca del comportamiento de cómo era Abraham. Abraham, me imagino que no era como ellos, ¿verdad? No era dado al vino, no decía malas palabras. Su comportamiento era como realmente un hijo de Dios. Es que para ellos le dijeron, no, tú eres como un príncipe aquí, un príncipe de Dios, que tú escoges lo que quieras. Es que esto hablaba mucho de cómo era el carácter de Abraham. Y no solamente ahí en su vejez, sino a través de los años, ¿verdad? Cómo no es el mismo Abraham cuando dejó ver su humanidad, cuando tuvo miedo con los egipcios. Ahora Abraham ya es un hombre experimentado espiritualmente. ¿Por qué? Porque los hijos de los hititas tienen en ese concepto a Abraham. Y eso pues, nos deja a nosotros mucho cómo debemos ser como pueblo de Dios, como conocidos de Dios, que conocemos a Dios. Bueno, aquí hay otra preocupación por parte de Abraham. Abraham ya dice que pues le preocupaba que su hijo no tuviese esposa. Pero él conocía cómo eran las mujeres de ahí. Por lo tanto, él no quería que su hijo tomara por una esposa a cualquier mujer de ahí cercana, de los hititas o de cualquier pueblo ahí cercano. Él más bien quería que fuera alguien de su mismo pueblo, de su misma raza. Así es que dice aquí que Abraham llama a su siervo Eleazar. Dice que lo toma por el muslo debajo de su hombro y le hace hacer un juramento. Dice, júrame por Jehová, Dios de los ejércitos, que no vas a tomar por esposa a una de las mujeres de aquí, sino que hay un juramento y Abraham le dice cómo quiere que le traiga a una de su familia de Abraham. Aquí hay algo interesante que podemos sacar de esta encomienda que le hace Abraham a su siervo Eleazar. Bajo ese juramento de Dios. Y dice que no dejó ir a Isaac con su siervo. Él no quería que saliera de la tierra prometida, más bien quería que
establecerse ahí en la tierra prometida, pero que fuera con alguien de su familia. Así es que Dios, de alguna manera, vemos cómo interviene en este plan de Abraham. En este juramento que le hace, dice que fuera, ya llevara sus camellos, llevaba joyas, llevaba algunos regalos presentes, y le hace decir que le tome una esposa allá. Eleazar dice que va pidiéndole a Dios que su encomienda que le hace a Abraham se pueda cumplir. Y él dice, cuando yo llegue allá con mis camellos y todo eso, a la mujer que yo le dije, dame de beber, y si ella me da de beber no solo a mí, sino a mis camellos, esa es la mujer que Dios, por señales, esa será la mujer que Dios ha elegido para el hijo de mi amo Abraham. Y vemos aquí cómo va en camino de días, llega al lugar y llega al pozo donde están tomando agua. Y la mujer que estaba ahí le dice, dame de beber, y ella le da de beber no solo a él, sino también a sus camellos. Y cómo Dios le da respuesta a lo que él dice, ¿verdad? Y dice aquí que la oración de Abraham y la oración de su siervo Lab, al jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, esta oración ante todo un reconocimiento de Dios como nuestro creador. O sea, pone en primer lugar a Dios y luego con repercusión directa sobre los nacimientos de los descendientes de Abraham. Dice que aquí estaba incluyendo al Mesías mismo. Acuérdense que la genealogía no solamente iba a ser, la venida del Mesías no iba a ser por la descendencia de Ismael, ni por la descendencia de los hijos de la última mujer que tomó de Setura, sino el hijo de la promesa era Isaac. Así es que estaba en juego muchas cosas, también otra vez el futuro de la salvación de las naciones, de las bendiciones, ¿verdad? Y aquí dice que la referencia a su ángel y a Jehová, Dios de los cielos, apunta al ángel de Jehová que vino del cielo para rescatar a Isaac de ser sacrificado. El Dios que controla el universo, el ángel de Jehová que intervino para salvar a Isaac, estará al frente de este tema del matrimonio. Y vemos así cómo Dios interviene en los planes de Abraham, en los planes de su siervo Eleazar, y poco a poquito se va descifrando y cumpliendo paso a paso. Llega el momento en que el siervo le revela a Rebeca por el motivo por el cual está ahí como forastero, y Rebeca lo hace llevar allá a su casa, y de nuevamente le cuenta a su familia el motivo por el cual está. Y dice que la primera que debía tomar la decisión en ir sería Rebeca, y después ya pues su familia si la iba a dejar ir. Y dice que Rebeca era una doncella, era una mujer sencilla, pero era también una mujer virgen, tenía esas cualidades. Y una de las cosas que me llama a mí la atención es que ella, lo que le cuenta el siervo Eleazar, dice que pues aceptó, pero ¿cómo aceptó si no conocía al hombre con quien se iba a casar o con quien le iban a llevar? ¿Qué tal si no le gustaba? ¿O qué tal si
pues, pero sin embargo aceptó. Y vemos aquí que los planes de Dios también se cumplieron, pero también Dios dice que Dios no obligó a Rebeca. Rebeca escuchó con atención y tomó su decisión sin que nadie la obligara. Cuando ella escuchó, ella tuvo que decidir que por ella había venido, porque el siervo le dijo claramente: a la mujer que te diere de ver y a la mujer que me diere de ver a mis camellos, esa será la mujer indicada. Y Dios contestó sus oraciones y le dijo: pues es que tú eres, ¿aceptas o no aceptas? ¿Verdad? Y sin embargo ella no pudo haber aceptado, pero sin embargo aceptó, sin que Dios la obligase. Ella dejó que funcionara su libre albedrío, y ella decidió ir, a pesar de que no sabía cómo era, qué carácter tenía, pero ella aceptó. Pues esta es una historia que pues a mí me gusta mucho, ¿eh? Dice que la libertad de ella no fue pisoteada, no fue obligada, usó su libre albedrío, así es que hizo provisión, se subió al camello y vámonos. Pues al igual que hay una mujer dispuesta para Isaac, seguramente que la preocupación que tenía Abraham, pues ya queda libre de esa preocupación que tenía. Pero ahora Abraham también busca una esposa. Aquí podemos decir que cuando alguien de un matrimonio queda viudo, finalmente los hijos no están con la persona que queda viuda. Los hijos, por lo regular, cuando una persona queda viuda ya son grandes, las personas que quedan viudas, tanto la mujer o el hombre cuando queda viudo. Así es que dice aquí que Abraham se sentía también ya solo, porque dice aquí que Isaac ahí usó la tienda de su mamá, o sea, la alcoba, o no sé, como que dice aquí que pues le sacó a Abraham de su casa, ¿no? No de su casa, sino de su alcoba, por decirlo así. Pues Abraham de alguna manera se sintió ya solo, y dice aquí que buscó también esposa para él, y dice que se casó por segunda vez. Bueno, ya no sé, por otra vez, porque dice aquí que primero pagar, pero aquí hay una dicen que también pudo haber sido septura. Existe la posibilidad, pero dice que con ella, ahí en el libro de Génesis, capítulo 24 en adelante, menciona los hijos que tuvo con Setura. Y dice aquí, pues, que finalmente, yo les quiero decir que cuando alguien queda viudo, pues, los hijos finalmente se van, y pues estar 24 horas solo, pues a veces no. Y aquí, pues, bueno, qué bueno que Abraham tuvo otra mujer, una otra compañía, y que con ella también tuvo hijos. Pero dice que Abraham le dio todo lo que poseía a Isaac, y a los demás de sus hijos les hizo regalos especiales. Sin duda que pues Abraham era un hombre demasiado rico. Materialmente, pues, tenía mucho ganado. Dios lo había bendecido. Al contrario que Lot, pues a Lot se le había disminuido todo su ganado, todo. Pero Abraham había permanecido con Dios y Dios lo había multiplicado. Pero dice que a Isaac le dejó todo y le hizo algunos regalos a sus hijos, a sus demás hijos, a los que tuvo con Agar, que era Ismael, que Ismael también tuvo 12 hijos. ¿Verdad? Ya los hijos que tuvo con Setura también,
dice que también les dio regalos especiales. Pues me imagino que también les dejó algo de propiedades, pero no igual que lo que la mayor parte que él tenía se la dejó a Isaac. Dice que aquí, pues, dice que la segunda genealogía se refería a los descendientes de Ismael, quienes también componían 12 tribus. Dice, al igual que lo que sucedería con Jacobo, aunque por supuesto el pacto de Dios estaría reservado a la simiente de Isaac, ¿verdad? O sea, el pacto no seguía con Ismael ni con los hijos de Setura, sino realmente seguía con Isaac. Un aspecto sobre el que las escrituras son muy claras. El informe de la muerte de Abraham, y dice intercalado entre las dos genealogías, también da testimonio de las bendiciones de Dios. Revela el cumplimiento de su promesa a Abraham, hecha muchos años antes de que muriera, de que moriría en su vejez, lleno de años, ¿verdad? Finalmente el Señor se mantuvo fiel a su promesa de gracia, dadas a su fiel siervo Abraham, cuya fe se describe en las Escrituras como un gran ejemplo, sino el mejor ejemplo del Antiguo Testamento de la salvación por fe. Pues dicen que por la fe Abraham se mantuvo su fe en Dios y eso le fue contado por justicia. Por eso aquí dice que la salvación le vino por la fe. Aquí podemos decir que pues Abraham, después de que se casa y tiene hijos con Setura, dice que también Abraham ya de 175 años, dice que muere en su vejez, lleno de días. Y pues, sin embargo, la historia de Abraham es, pues, es contada por todas las generaciones, ¿verdad? Y por eso cuando Dios les dijo que, pues más bien Jesús les dijo ahí a los israelitas, a los hebreos, les dijo que Abraham había visto ese día en que él viniera, porque pues, él sabía el pacto que Dios había hecho con él, de que por medio de él, por su genealogía, iba a traer la salvación al mundo. Así es que Abraham muere lleno de días, 175 años Dios le dio, y la historia de Abraham es una genealogía que hasta hoy pues, no se puede ni contar, jamás se contaría. Es una de las promesas que Dios le hizo, que iba a ser su descendencia, ¿sí? Y les digo que en el tiempo que nació Jesús, hizo referencia a Abraham y le dijo que Abraham había visto su día en que él venía y se gozó. Y muchos, pues, incrédulos que pues, no sabían que realmente él era el Mesías, le decían que, pues, ¿cómo si tú no tienes ni 50 años y ya dices que conociste a Abraham? Pero dice, les respondió Jesús y les dijo, pues para que sepan, yo soy antes de que Abraham, ¿no? Pues él es el creador del universo, de este mundo. Quiera Dios que nosotros, en la historia que nos toque vivir, en los pocos o en los muchos años que Dios nos dé, podamos tener, aunque sea una mínima experiencia como la que tuvo Abraham con Dios, ¿verdad? Que lo llevó a una prueba muy grande, que puso en riesgo su futuro, que puso en riesgo la salvación del mundo, que parecía que Dios le había pedido algo insólito, que parecía que Dios ya era como los demás dioses. Mas, sin embargo, siempre los planes de Dios se cumplen, aún con la voluntad de los hombres,
aceptando la voluntad de Dios, o a veces cuando nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, también Dios cumple siempre su voluntad, ¿verdad? Así es que en la historia que nos toque vivir a nosotros, perdón, en los años que nos toque vivir a nosotros, pues tengamos en nuestra mente que Dios primeramente es un Dios que provee, que nuestra fe sea depositada en Él, que nos hagamos amigos de Dios, como lo fue el caso de Abraham, y que ahora el pueblo de la descendencia de Abraham ya no se cuenta como, sí, pues ya no se cuenta como, ahora se cuenta espiritualmente, aunque no seamos del linaje, no vengamos de ese linaje, de esa sangre, pero ahora el pueblo de Dios es un pueblo espiritual que hace la voluntad, que también conoce a Dios como lo conoció ahora, y que también podemos tener algunas experiencias buenas, malas, pruebas también que podemos tener, pero que nuestra confianza siempre esté depositada. Que a pesar de que la fe no sabemos, solamente que hay que confiar, porque dice el apóstol Pablo que la fe es, no me acuerdo cómo lo dice, pero es algo que no vemos, pero que ahí está, ¿verdad? Pues quiera Dios que esta lección nos haya sido muy útil en nuestra vida espiritual, que estas experiencias que fueron dejadas para darnos lecciones a cada uno de nosotros puedan contribuir en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y que puedan cambiarnos para bien, comprender cómo poder conocer a Dios, ¿verdad? Cómo que nos acerquen un poquito a Dios, que lo conozcamos un poquito, que nos hagamos amigos de Dios, así como lo fue Abraham, ¿verdad? No sé si alguien tenga otro comentario, algo que decir acerca de esta lección. Pues con mucho gusto lo escucho. Sí, nada más, Carlos, lo que, lo que se menciona por aquí en este texto eh, de la señora White acerca del propósito de Dios al pedirle, ¿no?, a su hijo Abraham, pues dice aquí que él quería enseñarle acerca de lo que es la salvación, ¿sí? Acerca de lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Este, dice que él quería pues grabar en su mente lo que significa para Dios, ¿no? El ser humano, este, y lo que también le iba a costar a Dios, ¿no? El, el salvarnos. Entonces, a veces puede uno pensar mal, ¿no?, cuando escucha uno la orden que recibió Abraham de Dios, pero cuando vemos toda la profundidad, pues llegamos a ver, como dice por aquí, dice, se me perdió aquí aquí dice, se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa es la abnegación de Dios, del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Y vemos que Dios sí estuvo dispuesto a dar a su hijo. Y les decía yo que, por ejemplo, Sara le afectó mucho eso de la prueba. Quizás por eso ya no resistió tanto. Podemos argumentar que ya estaba vieja o algo, pero fue algo que a ella
le impactó, y le dejó algo marcado ahí. Y porque dice que despuesito del sacrificio del Monte Moria, o de la prueba, dice que ella murió. Y sí, nosotros también, a veces hay personas que le secuestran o no saben nada de su hijo, de su familiar, y sienten una angustia, no saben si vive o muere. Pero aquí la mayor angustia es que Dios mismo no solamente estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, sino Él vio cómo fue sacrificado. Él vio cómo fue vituperado, golpeado, clavado en la cruz. Y pues, aunque Abraham podamos decir que estuvo dispuesto a dar a su hijo, hasta la última prueba cuando Dios le dice que no extienda su mano sobre él, fue un rasgo más o menos de lo que humanamente pudo sentir alguien de sacrificar a su propio hijo. Y podemos decirlo de esa manera, que pudo llegar a ese límite, pero Dios intervino. Porque era su único hijo, y le dijo Dios, dame a tu único hijo, al que amo. ¿Y a poco Dios no iba a amar a su hijo Jesús? Pues claro, era él mismo, parte de él mismo. No podemos coincidir esto porque la Trinidad es un misterio. Pero dice, yo me acuerdo de mi mamá que decía que a ella no le gustaba ver de los viacrucis, todo eso, porque decía que cómo se sentiría Dios cuando estuvieran repitiendo la misma historia del sacrificio de Cristo. Pero realmente, pues Dios mismo estuvo presente en el sacrificio de su hijo. Y quizás Dios pudo haber mandado una legión de ángeles en defensa de su hijo, pero no lo hizo. Dejó que las cosas pasaran como realmente iban a pasar, para que la salvación, para que el mundo tuviera la salvación. Así es que, pues, si a nosotros nos pesa perder un hijo, nos duele tener un hijo enfermo, o con alguna parálisis cerebral, de la que tú quieras, del índole que tú quieras, nos duele. Imaginemos cómo le dolió a Jesús, ¿verdad? Perdón, cómo le dolió a Dios ver a su hijo ahí clavado en la cruz. Y hasta el último momento, cuando dijo Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo, esto se ha consumado. En plan, pues, se llevó a cabo. Entonces, Dios sí estuvo dispuesto a dar a su hijo. Y eso es algo que a veces quizás no vamos a poder comprender nunca. Pero bueno, eso es, cuando comprendamos eso, vamos a comprender de cuánto valor somos para Dios, ¿ya?